Brian Kessler deslizó el contrato de liquidación a través de su escritorio de caoba como si estuviera repartiendo cartas. Me senté allí mirando el documento que pondría fin a 31 años de mi vida en Sistemas Norcross. 27 días, eso era todo lo que estaba entre mí y mi pensión completa, y este CFO de 39 años lo sabía. Mi nombre es Teresa Langford y tengo 59 años. Durante más de 3 décadas, he servido como directora de cumplimiento en Sistemas Norcross, una empresa de software logístico aquí en la Ciudad de México. Comencé como analista junior recién salida de la universidad cuando la empresa tenía 12 empleados y operaba desde un almacén convertido. La vi crecer hasta convertirse en una operación de 200 personas con oficinas en 3 estados. Sobreviví a 4 fusiones, 6 CEOs y numerosas rondas de realineaciones estratégicas. A través de todo, mantuve nuestros estándares regulatorios, nos mantuve fuera de problemas legales y gané el respeto de todos los que importaban, todos excepto Brian Kessler. Había sido ascendido a CFO hace apenas 8 meses, traído de alguna firma de consultoría para optimizar la eficiencia operativa. Desde el primer día, dejó claro que veía el cumplimiento como un mal necesario en lugar de una salvaguarda empresarial. Durante las reuniones de presupuesto, ponía los ojos en blanco cada vez que solicitaba recursos para actualizaciones regulatorias. Cuestionaba cada gasto, cada sesión de capacitación, cada tarifa de consultoría que nos mantenía a la vanguardia de los cambios en la industria. Esto es puramente una decisión de negocios, continuó Brian, ajustándose la corbata de diseñador. Nada personal. La Junta necesita ver reducciones de costos inmediatas y, francamente, el cumplimiento puede ser manejado por nuestro departamento legal en el futuro. Asentí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Entiendo, dije. Bien, aprecio su profesionalismo al respecto, dijo, aliviado de que no estuviera luchando. El paquete de liquidación es bastante generoso considerando las circunstancias, 12 semanas de pago más su tiempo de vacaciones acumulado. 12 semanas frente a la pensión completa que había ganado a través de 31 años de servicio dedicado. Las matemáticas eran insultantes, pero mantuve mi expresión neutral. Algo se sentía mal acerca de este momento. Demasiado conveniente, demasiado calculado. En todos mis años en Norcross, nunca había visto a alguien ser despedido tan cerca de la elegibilidad para la pensión. La política de la empresa protegía explícitamente a los empleados dentro de los 30 días de adquisición de derechos, y sin embargo, aquí estaba yo con una carta de terminación fechada exactamente 27 días antes de mi hito. Revisaré esto cuidadosamente, dije, colocando el contrato en mi maletín. Recuerde, el viernes es la fecha límite. Después de eso, la oferta expira completamente. Mientras salía de su oficina, vi mi reflejo en las puertas de vidrio del vestíbulo. Parecía cualquier otra mujer acercándose a la jubilación, cabello gris peinado con elegancia, traje de negocios conservador, zapatos sensatos. Lo que Brian no veía era el fuego que ardía detrás de mi exterior calmado, o la red de contactos que había construido durante 3 décadas en esta industria. Regresé a mi oficina en el piso 14, el mismo espacio en la esquina que había ocupado durante los últimos 8 años. Las paredes estaban adornadas con certificados regulatorios, premios de la industria y fotografías que abarcaban mi carrera en Norcross. Había una foto de nuestra primera implementación importante de software en 2003, otra de la celebración del 20 aniversario de la empresa, y docenas más que cronizaban la evolución tanto de la empresa como de mi rol dentro de ella. Mi asistente, Patricia, tocó suavemente el marco de la puerta. Teresa, escuché rumores. Todo está bien. Estoy limpiando mi oficina, dije simplemente. Mi puesto ha sido eliminado. Su rostro palideció. Pero estás tan cerca de la jubilación. ¿Pueden hacer eso? Aparentemente pueden. Comencé a retirar artículos personales de los cajones de mi escritorio, cada uno una pequeña parte de mi vida profesional. El antiestrés de nuestra maratón de auditoría de 2015, la taza de café que Ruth Delgado me había dado cuando se jubiló hace 6 meses, una foto enmarcada de mi difunto esposo David, tomada durante nuestro viaje de aniversario a Chichén Itzá. Patricia se quedó en la puerta,
claramente queriendo decir más pero incierta de cómo ayudar. Había trabajado conmigo durante 4 años y entendía mejor que nadie lo integral que era para las operaciones de Norcross. Manejaba todo, desde el cumplimiento de la FDA para nuestros clientes de logística médica hasta las regulaciones de transporte para nuestros sistemas de gestión de carga. Mi partida dejaría un enorme vacío de conocimiento que no podía ser simplemente absorbido por el departamento legal. Teresa, esto no tiene sentido, susurró Patricia. La auditoría Morrison es el próximo mes. La renovación de la certificación del DOT vence en 6 semanas. ¿Cómo pueden posiblemente? Lo resolverán, la interrumpí suavemente. Siempre lo hacen. Pero incluso mientras lo decía, sabía que Patricia tenía razón. Brian Kessler no tenía idea de lo que realmente hacía mi departamento. Veía el cumplimiento como papeleo y burocracia, no como la compleja red de relaciones y experiencia que mantenía a Norcross funcionando legalmente en múltiples jurisdicciones. Había pasado años construyendo conexiones con agencias regulatorias, entendiendo los matices de los requisitos siempre cambiantes y desarrollando procesos internos que hacían que el cumplimiento fuera fluido para nuestros equipos operativos. La ironía no se me escapaba. 3 meses antes, había evitado una posible demanda que podría haber costado a la empresa millones cuando descubrí un fallo en el software que calculaba incorrectamente las clasificaciones de carga. 6 meses antes de eso, había negociado con reguladores estatales para evitar multas cuando nuestra oficina en Guadalajara procesó accidentalmente envíos utilizando protocolos de materiales peligrosos obsoletos. Estas no eran solo tareas administrativas, eran intervenciones críticas para el negocio que protegían la reputación y el resultado final de Norcross. Mientras empacaba mi última caja, pensé en la fiesta de jubilación de Ruth Delgado hace 6 meses. Me había llevado aparte esa noche y dijo algo que parecía casual en ese momento, pero que ahora sonaba profético: ten cuidado con los jóvenes que piensan que la experiencia es cara en lugar de valiosa. La caja, que contenía 31 años de mi vida profesional, cabía fácilmente en el maletero de mi Honda Accord mientras conducía por el centro de la Ciudad de México hacia mi casa en Coyoacán. No podía sacudirme la sensación de que algo más profundo estaba sucediendo en Norcross. El discurso de terminación de Brian había sido demasiado pulido, demasiado ensayado. El contrato de liquidación había sido preparado con anticipación con cláusulas específicas que parecían diseñadas para evitar que buscara recurso legal. Había visto suficientes maniobras corporativas a lo largo de los años para reconocer una trampa cuando la veía. El momento era sospechoso, la explicación era débil y, lo más revelador de todo, Brian había parecido nervioso a pesar de su actuación segura. Seguía revisando su reloj y mirando a la pantalla de su computadora como si estuviera siguiendo un guión predeterminado. Mi teléfono sonó mientras entraba a mi camino de entrada. El identificador de llamadas mostraba el número de Patricia. Teresa, tuve que llamarte. Después de que te fuiste, Brian bajó a tu oficina con 2 personas que no reconocí. Pasaron 1 hora revisando tus archivos y tu computadora. Cuando pregunté qué estaban haciendo, Brian dijo que estaban asegurando materiales sensibles para la transición. ¿Se llevaron algo? Cargaron todo en cajas, todos tus archivos físicos, tu computadora, incluso tu calendario de escritorio. Y Teresa, hay algo más. Escuché a Brian en una llamada después. Hablaba con alguien sobre la fase 2 y mencionó que el departamento legal necesita estar protegido de responsabilidades. ¿Qué significa eso? Me senté en mi auto por un momento, procesando esta información. Patricia, necesito que tengas mucho cuidado con lo que dices y haces en el trabajo. No preguntes sobre mi despido y no hables de esta conversación con nadie. ¿Vas a pelear esto? Voy a explorar mis opciones. Después de colgar, permanecí en mi camino de entrada durante varios minutos, mirando mi modesta casa de 2 habitaciones. David y yo la habíamos comprado en 1995, planeando pagarla antes de la jubilación. Lo habíamos logrado gracias a un presupuesto cuidadoso y a mi ingreso constante en Norcross. La pensión que ahora me negaban me habría permitido mantener mi estilo de vida, viajar y quizás incluso malcriar a los nietos que esperaba tener algún día.
En cambio, me enfrentaba a un futuro financiero incierto con solo un paquete de liquidación mínimo para cubrir la brecha hasta que pudiera encontrar un nuevo empleo. A los 59 años, comenzar de nuevo en una nueva empresa sería un desafío, especialmente en un campo donde los candidatos más jóvenes a menudo parecían preferidos a pesar de carecer de la profundidad de experiencia que yo poseía. Pero mientras finalmente salía del auto y caminaba hacia mi puerta principal, sentí algo inesperado: claridad. Por primera vez en meses, no estaba preocupada por los informes trimestrales de cumplimiento o los plazos regulatorios. No estaba preocupada por manejar las expectativas irreales de Brian o justificar el valor de mi departamento ante personas que fundamentalmente no entendían su importancia. Estaba libre para enfocarme completamente en una cosa: asegurarme de que la crueldad calculada de Brian Kessler le costara mucho más de lo que él jamás había imaginado. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con el contrato de liquidación extendido frente a mí, estudiando cada cláusula y disposición con la misma atención al detalle que había aplicado a los documentos regulatorios durante 3 décadas. Cuanto más leía, más convencida estaba de que esta terminación era parte de una estrategia más grande. El contrato incluía acuerdos de no divulgación inusualmente restrictivos, cláusulas de no competencia amplias y un lenguaje que me impediría discutir mi salida con los empleados actuales o anteriores de Norcross. Lo más preocupante era una sección que me obligaba a reconocer que mi terminación se basaba en el desempeño en lugar de ser parte de una reducción de personal. Esto era claramente falso. Mi última evaluación de desempeño había sido ejemplar y nunca había recibido acciones disciplinarias o advertencias sobre la calidad de mi trabajo. El contrato estaba diseñado para proteger a Norcross de reclamos por despido injustificado, al mismo tiempo que pintaba mi salida como justificada. Decidí llamar a Ruth Delgado. Ruth había sido mi mentora y amiga más cercana en Norcross durante más de 15 años antes de jubilarse como directora de recursos humanos hace 6 meses. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, sería ella. Teresa, qué bueno escucharte. ¿Cómo están las cosas en la oficina? La voz de Ruth era cálida y familiar, un recordatorio reconfortante de tiempos mejores en Norcross. En realidad, Ruth, fui despedida hoy. Brian Kessler eliminó mi puesto 27 días antes de que mi pensión se adquiriera. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Cuando Ruth finalmente habló, su voz había cambiado completamente. 27 días, Teresa. Eso no es una coincidencia. Eso es deliberado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he visto este escenario exacto antes, en mi empresa anterior antes de unirme a Norcross. Se llama dumping de pensiones, despedir deliberadamente a empleados justo antes de que califiquen para beneficios completos. Le ahorró a mi antigua empresa millones en obligaciones de pensiones hasta que los llevamos a corte. La revelación de Ruth me golpeó como un golpe físico. ¿Estás diciendo que esto fue planeado? Estoy diciendo que el momento es demasiado conveniente para ignorarlo. Piensa en esto, Teresa. Eres una de las empleadas más caras en sus libros en términos de responsabilidad de pensión futura. Tus 31 años de servicio se traducen en un pago mensual significativo por el resto de tu vida. Desde un punto de vista actuarial, evitar que tu pensión se adquiera podría ahorrarles cientos de miles de dólares. Sentí que mi enojo crecía a medida que las implicaciones se hacían claras. Pero seguramente hay leyes contra este tipo de cosas. Las hay, pero son complejas y las empresas piensan que pueden salirse con las suyas si estructuran la terminación cuidadosamente. El hecho de que lo llamen una consolidación departamental en lugar de un despido es parte de la estrategia. Hace que sea más difícil probar la discriminación por edad o la manipulación de pensiones. Ruth, necesito preguntarte algo. ¿Todavía tienes acceso a alguno de tus archivos de recursos humanos de Norcross? No debería, pero hizo una pausa. Cuando me jubilé, guardé copias de ciertos documentos para mi propia protección: contratos de empleo, cambios de políticas, comunicaciones ejecutivas, cosas que podrían ser relevantes si alguien cuestionaba las decisiones que tomé durante mi mandato. ¿Alguno de esos documentos sería relevante para mi situación? Posiblemente, Teresa. ¿Por qué no vienes mañana?
Podemos revisar todo juntas. Y creo que deberías saber que escuché rumores antes de jubilarme sobre cambios en el plan de pensiones que se estaban discutiendo a nivel ejecutivo. Nunca obtuve detalles, pero Brian Kessler estaba muy involucrado en esas conversaciones. Después de colgar con Ruth, me preparé una taza de té y me senté en el porche trasero, mirando las montañas a lo lejos. Durante 31 años, había dado lo mejor de mí a Sistemas Norcross, mi lealtad y una parte significativa de mi vida. Había trabajado hasta tarde y los fines de semana, me había perdido reuniones familiares por cuestiones urgentes de cumplimiento y consistentemente había puesto los intereses de la empresa por encima de mi propia conveniencia. Al día siguiente, comenzaría a descubrir cuán poco había significado esa lealtad para ellos. Ruth vivía en una casa de estilo ranchero bien mantenida en Naucalpan, a unos 20 minutos de mi propia casa. Cuando llegué a la mañana siguiente, me recibió en la puerta con café y una expresión sombría que me dijo que había pasado la noche pensando en mi situación. He estado revisando mis archivos, dijo, guiándome a su oficina en casa. Teresa, lo que encontré es peor de lo que inicialmente pensé. Su escritorio estaba cubierto con carpetas color manila, impresiones de correos electrónicos y notas escritas a mano. Ruth siempre había sido meticulosa con la documentación, un rasgo que le había servido bien durante su carrera en recursos humanos y que ahora me serviría aún mejor. Este correo electrónico es de febrero, dijo, entregándome un mensaje impreso. Es de Brian Kessler para el equipo ejecutivo, discutiendo la optimización de la responsabilidad de la pensión. Mira este párrafo. Leí en voz alta. Nuestro análisis indica que evitar que ciertos empleados de alta antigüedad alcancen la adquisición completa podría mejorar significativamente nuestras proyecciones trimestrales. Legal recomienda estructurar cualquier ajuste necesario de la fuerza laboral como terminaciones basadas en el desempeño o consolidaciones departamentales para minimizar la exposición. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo. El correo electrónico mencionaba específicamente la identificación de empleados dentro de los 60 días de la adquisición de la pensión y el desarrollo de estrategias de transición adecuadas para sus puestos. Aunque no mencionaba mi nombre, el momento y los criterios dejaban claro que había sido objetivo meses atrás. Ruth, esto es evidencia de una conspiración. ¿Cómo obtuviste esto? Los correos electrónicos ejecutivos se copiaban automáticamente a recursos humanos con fines de documentación. Era política de la empresa asegurarnos de tener registros de todas las decisiones relacionadas con el empleo. Cuando me jubilé, guardé copias de comunicaciones sensibles que podrían ser relevantes para futuros problemas legales. Nunca pensé que las necesitaría tan pronto, dijo. Me entregó otro documento, una hoja de cálculo que mostraba a todos los empleados de Norcross dentro de los 90 días de la adquisición de la pensión. Mi nombre estaba resaltado en amarillo junto con otros 3, James Morrison de T, Sandra Williams de ventas y Robert Chen de operaciones. Junto a cada nombre había notas sobre posibles oportunidades de reestructuración. Teresa, no eras el único objetivo. Están planeando eliminar a cualquiera que esté a punto de volverse costoso en términos de obligaciones de pensión. Me sentí enferma. Esto no se trataba solo de mí, era un plan sistemático para estafar a los empleados de largo plazo de sus beneficios ganados. ¿Alguno de los otros ha sido despedido aún? No todavía, pero según esta línea de tiempo, James Morrison está programado para el próximo mes, Sandra Williams en 6 semanas. Están espaciando las terminaciones para hacerlas parecer no relacionadas. Ruth sacó otra carpeta. Esta contenía memorandos internos sobre el departamento de cumplimiento específicamente. Estos muestran que Brian ha estado construyendo un caso contra tu departamento durante meses. Ha estado documentando cada gasto menor, cuestionando cada tarifa de consultoría y creando un rastro de papel para justificar la eliminación del puesto. Pero el departamento es esencial. Prevenimos problemas legales que podrían costar millones. Eso no es como Brian lo ve. Mira este memorando de él al CEO. Me entregó un documento titulado Análisis de Eficiencia Operativa, Departamento de Cumplimiento. El memorando argumentaba que las funciones de cumplimiento podrían ser optimizadas transfiriendo responsabilidades al departamento legal,
resultando en ahorros de costos inmediatos de más de 200,000 pesos anuales. Lo que el memorando no mencionaba era que el departamento legal no tenía experiencia en cumplimiento regulatorio, ni relaciones con agencias reguladoras, ni comprensión de los requisitos operativos diarios que mantenían a Norcross en buen estado con varios organismos gubernamentales. Ruth, van a enfrentar problemas masivos sin una supervisión de cumplimiento adecuada. Probablemente, pero eso no es preocupación de Brian. Está enfocado en mostrar reducciones de costos rápidas para impresionar a la Junta. Si surgen problemas de cumplimiento más adelante, culpará a la documentación deficiente o a los desafíos de transición. Mientras estudiaba los documentos esparcidos por el escritorio de Ruth, me di cuenta de que mi despido era solo el comienzo de un problema mucho mayor en Norcross. Brian Kessler no solo estaba robando mi pensión, sino que estaba desmantelando sistemáticamente el conocimiento institucional y la experiencia que habían hecho exitosa a la empresa durante más de 3 décadas. Ruth hizo café fresco mientras yo continuaba revisando los documentos. Cada pieza de evidencia pintaba una imagen más clara de la estrategia de Brian, pero también revelaba algo más personal y enfurecedor. Había estado planeando mi despido desde el día en que fue contratado. «Mira esto», dijo Ruth, regresando con 2 tazas humeantes. Colocó otro correo electrónico frente a mí, fechado de la segunda semana de Brian en Norcross. Había estado preguntando sobre las obligaciones de pensiones antes de aprender cómo funcionaban nuestros sistemas de cumplimiento. El correo electrónico estaba dirigido al administrador de beneficios de la empresa e incluía preguntas detalladas sobre los cronogramas de adquisición de pensiones, opciones de jubilación anticipada y el impacto financiero de las separaciones de empleados en el fondo de pensiones. Había solicitado específicamente una lista de todos los empleados que se acercaban a la adquisición completa, sus costos de pensión proyectados y cualquier precedente legal para cambios de empleo que afectaran la elegibilidad de la pensión. «Esto prueba premeditación», dije. No estaba eliminando mi puesto por preocupaciones presupuestarias. Estaba buscando formas de evitar pagar mi pensión desde el momento en que llegó. «Hay más», dijo Ruth, abriendo otra carpeta. «¿Recuerdas esa presentación que Brian hizo a la Junta en junio sobre el redimensionamiento de los gastos operativos? Asistí a esa reunión como directora de recursos humanos. Aquí están mis notas». Sus notas escritas a mano eran detalladas y condenatorias. Brian había presentado un plan de 5 años que incluía la optimización estratégica de la fuerza laboral, dirigiéndose a empleados con los costos de beneficios más altos. Había utilizado gráficos y diagramas para mostrar cómo la eliminación del personal heredado podría mejorar los márgenes de ganancia hasta en un 12% anual. Cuando los miembros de la Junta habían expresado preocupaciones sobre la pérdida de empleados experimentados, Brian había descartado sus objeciones argumentando que el conocimiento institucional era menos valioso que la agilidad operativa en un sector de tecnología en rápida evolución. Afirmaba que empleados más jóvenes con habilidades actuales podrían manejar las responsabilidades tradicionales de manera más eficiente. «El Consejo aprobó su plan», dijo Ruth en voz baja. Expresé mis preocupaciones sobre la discriminación por edad y el riesgo de perder experiencia crítica, pero fui anulada. 3 semanas después, anunciaron mi paquete de jubilación anticipada. Esta revelación me dejó atónita. «Ruth, ¿estás diciendo que también te obligaron a salir?» «No exactamente a la fuerza, pero sí fuertemente incentivada. Me ofrecieron un paquete de jubilación anticipada muy generoso y dejaron claro que mi enfoque tradicional de recursos humanos no estaba alineado con su nueva visión. Estaba cansada de luchar contra la política corporativa, así que acepté el trato y me fui. Me di cuenta de que la salida de Ruth 6 meses antes había sido parte de la misma estrategia que ahora me apuntaba a mí. Al eliminar a la experimentada directora de recursos humanos que podría objetar prácticas de empleo cuestionables, Brian había allanado el camino para implementar su esquema de dumping de pensiones sin resistencia interna. «Ruth, tenemos que detener esto. No solo por mí, sino por James, Sandra y Robert, y por cualquier otro empleado que pueda ser objetivo en el futuro. Estoy de acuerdo completamente, pero Teresa, tenemos que ser inteligentes al respecto.
Brian tiene al departamento legal de su lado y ha sido cuidadoso al documentar todo de maneras que protegen a la empresa de reclamos obvios de discriminación. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. Necesitamos construir un caso hermético que muestre patrón e intención. Los correos electrónicos sobre la optimización de la responsabilidad de la pensión son buenos, pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que la eliminación de tu departamento fue realmente exitosa y necesaria, que no había problemas de desempeño con tu trabajo y que los ahorros de costos que Brian afirma son exagerados o resultarán en costos mucho más altos a largo plazo. Pensé en mis archivos y computadora que Brian había incautado el día anterior. Se habían llevado todos mis registros, evaluaciones de desempeño, análisis de costo-beneficio, documentación de éxitos de cumplimiento. Todo lo que probaba mi valor para la empresa. Eso podría funcionar a nuestro favor, dijo Ruth con una ligera sonrisa. Tomar tus archivos podría verse como destruir evidencia y, además, tengo copias de tus evaluaciones de desempeño en mis archivos de recursos humanos. Has sido calificada como ejemplar durante 8 años consecutivos.